Seguimos con la serie de personajes bíblicos influyentes que han sido un referente para cada uno de nosotros cuando nos acercamos a la palabra del Señor. Hemos estado viendo diferentes personajes de la Biblia, pero yo en esta mañana, con temor y temblor, como siempre, y con enorme responsabilidad, quiero transmitir a todos vosotros las enseñanzas que en estos días he podido descubrir en este personaje como fue Oseas. No sé cuántos conocen algo de la vida de Oseas. Algo enigmático, ¿verdad? Yo caía de rodillas ante la manera en que Dios actúa con nosotros, sobre todo con el pueblo de Israel y con nosotros. Y el gran amor de Dios, un amor inagotable, misericordioso, que cuando caemos o nos alejamos de Él, Él siempre nos está diciendo, ven. Mirad, el título es un llamado a la fidelidad, porque Dios a veces es misterioso en la manera de obrar. Y os invito a abrir vuestra Biblia en el libro de Oseas, capítulo 1, el versículo 2. Mirad cómo comienza este libro. Dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel, voy a leer la nueva traducción viviente, por medio de Oseas, le dijo al profeta, poneros en la situación de Oseas. Ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Yo me asusté cuando leía este versículo. Dice, esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Mirad, con Oseas comienzan los llamados profetas menores. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos o decirnos por medio del profeta Oseas? Mirad, algo que me asombra es el amor y la compasión de Dios hacia su pueblo, con nosotros, cuando le damos la espalda una y otra vez, o somos indiferentes a Él. Mirad, Oseas significa salvación. ¿Y cuántas veces el Señor nos tiene que salvar? No únicamente cuando reconocimos nuestro pecado y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, sino cuando nos extraviamos, nos salva y nos extiende la mano una y otra vez. Su tema principal en este libro, hay dos cosas importantes, es la necesidad y la posibilidad de la reconciliación con Dios. Permitirme un poco de historia para poner un poco en el contexto estos versículos. Después de la muerte del rey de Salomón, Israel se dividió en dos territorios. 10 tribus formaron lo que es en el reino del norte, lo que es Israel, y las 2 tribus más pequeñas, Benjamín y Judá, constituyeron el reino del sur, llamado Judá. Israel al norte, Judá al sur. Oseas transmite el mensaje para los dos reinos, aunque él se ubica o se localiza en la parte del sur de Israel. Oseas fue obediente a la palabra de Dios, aun cuando había de pagar un precio muy grande, dispuesto a perdonar y buscar la reconciliación. Fue un ejemplo de fidelidad. Oseas rechazó la idolatría que había en Israel, la inmoralidad que reflejaba una nación muy alejada de Dios, que pasaba olímpicamente de Dios, indiferente, desobediente. ¿Nos reflejamos nosotros así como Israel, en nuestra vida como cristianos? Su ministerio lo ubicamos quizás en el siglo VIII a.C.,
Después de la muerte de Jeroboam II, que es el que reinaba entonces, la vida política del reino del norte degeneró en asesinatos, anarquía, cada uno hacía lo que le daba la gana, como dice el texto en la Biblia. En ese trasfondo de declive moral, político y religioso que termina con la destrucción del reino, ahora Oseas proclama el mensaje para un pueblo y le quiere hacer ver el Señor lo que significaba la infidelidad en su pareja, tal como Dios había sido abandonado por su pueblo Israel. El libro es un estudio de lo que realmente significa volverse a Dios. No sé en qué situación te encuentras tú, si has llegado a conocer al Señor como tu Salvador, o te sientes como un creyente indiferente, que vives tu vida cristiana como un turista que va conociendo la cultura de otras ciudades, de otros países. Necesitas volverte a Dios. Necesitas que Dios produzca en nuestras vidas cambios trascendentales para el día a día. Aquella profecía de Osea es una descripción de cómo podemos y debemos reconciliarnos con Dios. Israel se había alejado de su Dios, vivía de espaldas a Él, pero el corazón y la misericordia de Dios no cesaba en su esfuerzo de marcar un camino de retorno. Volveos a mí, venid a mí. Pero ahora Osea, en esa situación de declive en el país, le dice, ve y cásate con una prostituta. A mí eso me chocaba al principio. Bueno, hay diferentes versiones. Ahí, en la época de Orígenes y Jerónimo, eran considerados como padres de la Iglesia. Ellos consideran que es una alegoría, porque tal interpretación se origina en la incapacidad del intérprete en principio para creer que Dios pudiera mandar a un profeta a hacer algo tan extraño. Sin embargo, es mejor pensar que el matrimonio como un evento real que ocurre en la vida de Oseas. Otros consideran que es una metáfora la descripción que hace sobre la idolatría de Gomer, al igual que la nación de Israel. Ahora bien, el pueblo que había sido rescatado de la esclavitud de Egipto, Israel, para ser su especial tesoro, lo hace a través de esta metáfora que ocurre en la vida real de Oseas y Gomer. Una experiencia de Oseas que lo va a vivir en su propio matrimonio y con sus propios hijos. Dios llamó a Oseas a casarse con una prostituta, Gomer. Era poco menos que imposible, era inconcebible que en semejantes circunstancias la vida matrimonial comenzara sobre cimientos sólidos, estables. Una pareja disfuncional, una familia. ¿Qué pretende, Señor? Como profeta que yo experimente eso en mi vida, ¿qué enseñanzas tiene? Pero es que además el Señor le manda que va a tener hijos de prostitución. Una frase que no dice nada positivo sobre la conducta de Gomer dentro y fuera de su matrimonio. ¿Por qué esta instrucción de parte de Dios? Era que el matrimonio de Oseas llegara a ser una parábola que acontece en la vida real, lo que pasaba realmente en la relación entre Dios y su pueblo Israel, constantemente infiel a su Dios. Ahora bien, hay diferentes lecciones muy importantes que vemos en la vida de Oseas. El dolor inmenso que debería haberle producido a él como hombre, la infidelidad, pero su deseo profundo de lograr la reconciliación. Pero es que si leemos el capítulo 1, al poco tiempo, fruto del matrimonio, nació su primer hijo, en el versículo 3. El nombre de Jezreel, primer hijo, significa Dios siembra. El segundo embarazo de Gomer produjo el nacimiento de una hija, Lo Ruama, que significa no amada.
Fijaos el papel de Oseas, consciente, no podía mostrar el amor a esa niña, sabiendo que no era el padre. Hay un libro muy interesante de César Vidal que habla de esta historia de los Urbana, y muy curioso los detalles que os sugiero que podáis leer. Ahora bien, no podemos olvidar que la disciplina de Dios sobre Israel tenía siempre la finalidad de la restauración. Eso me admira el Dios que tenemos. Un Dios que restaura lo torcido, lo estropeado. Pero llega el tercer hijo, un hijo también de fornicación, fruto de la prostitución de Gomer. Le da el nombre Lo-Ammi, que significa no es mi pueblo. ¿Cuál es el mensaje para Israel? Vosotros no sois mi pueblo. Y dice, y yo no soy vuestro Dios. Para Oseas Lo-Ammi no era hijo suyo. Para Dios Israel tampoco. Aquellos privilegios de Israel como pueblo elegido serían anulados y perdería a través de la invasión y el destierro tanto su seguridad como su tierra. Y fueron exiliados. Pero cuando uno lee que Dios todavía tiene planes de bien y no de mal para su pueblo, con el fin de darle un futuro y una esperanza, dice, esto es admirable el Dios que tenemos. Dice en Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Fíjate lo que Dios tenemos, ¿verdad? Y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Dios es el que disciplina a su pueblo rebelde, pero busca siempre la reconciliación. El Señor denuncia la infidelidad de su nación, de Israel, que se entrega a sus amantes, los falsos dioses cananeos. No quiere saber nada de su Dios, del Dios verdadero. Y así le iba a Israel, en declive constante en su vida. Ahora, el Señor exige un cambio radical en el comportamiento de su esposa, porque busca siempre la restauración del matrimonio y le ofrece una segunda oportunidad. Ante la infidelidad de Israel, Dios reacciona mostrando su gracia abundante, igual que ha hecho con nosotros. Eso es admirable, la gracia de Dios, ese regalo que no merecemos. Cuando cantamos esa canción, ¿no? Nos amó a pesar de lo que somos. Es muy fuerte. A pesar de nuestra indiferencia, de darle constante espaldas a Dios, Él sigue mostrando su amor y extendiendo su brazo y restaurando nuestras vidas. Pero es más, siendo una auténtica basura, sin nada para poder alcanzar la salvación por nuestros méritos, Él nos ofrece la oportunidad, el regalo, en la persona de Cristo Jesús. Israel tenía que cambiar de actitud, abandonar a aquellos dioses falsos y volver al corazón del Dios verdadero. Ahora, ¿cómo va a actuar Dios? ¿Cómo piensa enamorarse de nuevo a su esposa y restaurar el matrimonio? Y si leemos los capítulos sucesivos, 3 veces el Señor le dice, te desposaré. El matrimonio original había quedado roto por la infidelidad de la esposa, pero el marido va a tomar la iniciativa para renovar el compromiso matrimonial. Curiosamente, más adelante, Gomer se había ido, la esposa lo había abandonado, se había marchado para convivir con uno de sus muchos amantes. ¿Qué debería hacer? O sea, en aquel momento, ponerlo en su lugar. Quizás intentar olvidarse por completo de Gomer era lo más razonable, el daño emocional que le había causado. Tal vez buscar una nueva relación, una segunda esposa que fuera amorosa, que fuese leal. ¿Sabéis lo que hace Dios?
le ordena ir en busca de su esposa infiel, con el propósito de traerla de nuevo al hogar y rehacer su relación. Es tremendo lo que Dios le dice. ¿Por qué? ¿Por qué insiste Dios en que Oseas diera este paso? En primer lugar, para que él pudiese experimentar no solo la ruptura de la relación entre Dios e Israel, sino también su restauración en su vida. De aquí podemos sacar algunas enseñanzas para nuestra vida. Es que Dios ama con inmensa paciencia y constancia a su pueblo infiel. Dios nos ama, a pesar de nuestras muchas infidelidades, nuestros olvidos de Él. Oseas tiene que rescatar a su esposa, si leemos la historia, mediante el precio de un considerable 15 ciclos de plata más una cantidad de especies. Debe reconstruir nuevamente el matrimonio. Oseas habla en la historia de una pertenencia exclusiva. Era necesario, imprescindible, un compromiso de fidelidad. Oseas y Gomer, de aquella ruptura de su matrimonio a la reconciliación lograda con un altísimo precio, cuando realmente no lo merecía. La relación entre Dios e Israel nos habla del amor de Dios en la redención de un pueblo para Él y en su disposición a pagar un precio muy elevado para conseguirlo. Permitidme 5 pinceladas del amor de Dios. Es un amor activo. Ve, ama otra vez, dice el Señor a Oseas. Pues era una situación. Un amor que toma la iniciativa. ¿Sabéis lo que dice la Biblia? En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Un amor profundo. Ama otra vez, dice Dios al profeta, siendo consciente de lo muy difícil que sería superar el dolor, las heridas que Gomer había causado a su marido. Ve, ama otra vez. Un amor persistente. Ama a esa mujer adúltera. La infidelidad repetitiva de Gomer era razón suficiente para olvidarse de ella, como ella se había olvidado de su marido. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Estos son de los versículos que tenemos que subrayar. Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios nos alcanzó cuando seguíamos viviendo de espaldas a Él. Pero ¿cómo es el amor de Dios? En cuarto lugar, un amor perdonador. Oseas tenía que perdonar todo el daño que la esposa le había causado para poder reiniciar una nueva relación matrimonial. La sacó de una situación de esclavitud. Fijaros, el amor que sentía por aquella mujer, pagando un precio necesario para traerla a su casa y tal vez comenzar una etapa diferente en su familia. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra mala manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, el valor de la salvación, el altísimo precio que a veces no nos paramos a reconocer ni agradecer al Señor. Tanto amor derrochado por nosotros. Y en quinto lugar, es un amor restaurador. Gomer se había olvidado de él, pero ahora la relación sería restaurada. Si leemos la historia del libro, al traerla al hogar, Oseas dice de su esposa: te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás, ni serás de otro hombre. El amor dentro del matrimonio debe ser un reflejo del amor de Cristo. El amor de Dios es un amor fiel, dice Oseas a Gomer. Yo también seré para ti.
Así es el amor de Dios hacia nosotros, pecadores, perdidos, amados y restaurados e incorporados a la familia de Dios, gracias a la entrega de Jesús en la cruz. ¿Qué es lo que demanda el Señor de nosotros? Un comportamiento caracterizado por la sinceridad en nuestra vida, por la transparencia, no buscar los rituales externos. Lo que el Señor anhela en nuestra vida es una vida de fidelidad. Tenemos que dar prioridad al conocimiento de Dios, por encima de holocaustos, de ofrendas que daban apariencia de una engañosa piedad. Y es el Señor que a través del profeta Miqueas dice: oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. El amor de Dios no cambia nunca, es de pura gracia. El amor de Dios hacia su pueblo se expresa no únicamente en palabras, sino en acciones de Dios con su pueblo. Fijaros que la gran compasión de Dios hacia Israel, Dios podía actuar de esta manera, es decir, abandonar a Israel como pueblo escogido a una extinción como lo que sufrieron otros pueblos en otros tiempos, pero aquello era insostenible. Un Dios de pacto, un Dios que cumple su promesa, no podía nunca rechazar a su pueblo, aquel especial tesoro para Dios. Pero Israel tenía que ser castigada y disciplinada, pero siempre el fin sería la restauración. Ahora, el mensaje que Dios transmite a su pueblo por medio de Osea no termina con una nota de pesimismo, de desesperación, sino que abre una puerta a la esperanza, mostrando siempre el camino para volver a casa y disfrutar de las bendiciones del Señor. Qué bueno es que siempre el Señor nos acoge con los brazos abiertos. Siempre me acuerdo de la parábola del hijo pródigo. Siempre Dios buscando la restauración, aquella oveja perdida que vuelve, a pesar de los sufrimientos que ha tenido en la vida, vuelve a su Señor. ¿Qué camino vas a tomar? En primer lugar, la conversión. Es curioso que la palabra vuelve es un elemento clave en el libro de Osea. Vuelve. Dios siempre diciéndole, vuelve. Estás sufriendo las consecuencias por haberme abandonado, pero vuelve. Quiero restaurar tu vida. En segundo lugar, la confesión. La disposición de reconocer el pecado ante Dios y pedirle que Él perdone y te acepte. Decirle, Señor, perdóname porque he malgastado mi tiempo, mi vida en otras cosas. He sido infiel a tu pacto. El compromiso. Una vez que hemos dado esos dos pasos, vamos a disfrutar de esa relación restaurada con el Señor. Y siempre tiene implicaciones para nuestra vida en la forma de vivir, en la manera del estilo de vida. Y en cuarto lugar, la confianza es la relación renovada a la renuncia de cualquier cosa que podamos confiar al margen del Señor. A veces confiamos en otros dioses y no podemos servir a dos. Señor, le dice Jesús, ¿en quién estás poniendo tu esperanza, tu ilusión, tus objetivos en esta vida? ¿Qué es lo que te está distrayendo de las cosas más importantes? Quiero terminar con 5 breves pinceladas acerca de otras lecciones que observo en la vida de Osea, en este libro. Es que el amor inagotable de Dios. Piensa en esto durante esta semana. La historia de Oseas y Gomer nos enseña que el amor de Dios por nosotros es inagotable, incluso cuando fallamos y le traicionamos. A pesar de la infidelidad de Israel, de nuestras infidelidades, Dios nunca dejó de amarlo y siempre buscó restaurarlo. Por eso dile, Señor, gracias por ese amor que restaura. En segundo lugar,
el perdón y la restauración. Dios es un Dios de perdón y restauración. Eso es algo admirable. Un Dios que me perdona una y otra vez, y caigo otra vez, y su gracia me levanta, me restaura, me conduce, a pesar de lo que soy. Así como Oseas tuvo que perdonar a Gomer y la recibió de nuevo, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. En tercer lugar, la fidelidad, la importancia de la fidelidad. Dios nos llama a ser fieles en todas las áreas de nuestra vida. En cuarto lugar, vemos la justicia y la misericordia de Dios. Un Dios que es justo, un Dios que es misericordioso, pero que su justicia exige que el pecado sea castigado, pero su misericordia le lleva a ofrecer el perdón y la restauración a aquellos que se arrepienten. Ese es nuestro Dios. Y en quinto lugar vemos también la esperanza en tiempos difíciles, en tiempos de pesimismo, en tiempos oscuros. El mensaje de Oseas ofrece esperanza en tiempos difíciles. Incluso cuando las cosas parecen ir mal, podemos seguir confiando en el amor inagotable de Dios y en su promesa de restauración. Por eso pensemos esta tarde en el amor inagotable de Dios, un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que es fiel, que es justo, que es misericordioso, un Dios de esperanza, un Dios que nos ilusiona. Y quiero terminar con este versículo. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Quiero que lo podamos aplicar en nuestra vida. Lo dice el Señor. Él tiene planes de bienestar, no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dice, me invocaréis y vendréis a rogarme. Yo escucharé. Él podía decir que no me interesa tu actitud. Él nos escucha. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Fijaros lo que dice a continuación, me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor. Y yo traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Pues que al Señor sea toda la gloria y seamos agradecidos porque es un Dios que su amor es inagotable. Es un Dios misericordioso. Es un Dios que restaura, que nos levanta una y otra vez. Esa gracia inagotable que no merecemos, ese regalo que Dios nos da. Así que os animo en estos días a seguir pensando y adorando al Señor, porque es un Dios perdonador. Así que terminamos en oración. Padre amado, gracias porque cantamos a veces que eres un Dios bueno y a veces no somos conscientes de esa realidad, que tu amor es inagotable, que eres un Dios que nos perdona y una y otra vez, un Dios de misericordia, un Dios que restaura, un Dios que consuela, un Dios que levanta, un Dios que encamina, que hace que todo obre para bien a los que aman tu nombre. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros fracasos y frustraciones en nuestra vida cristiana y nuestra impotencia muchas veces que queremos actuar conforme a la carne, Señor, y no dejamos, no permitimos que tu Espíritu Santo sea el que nos vacíe por completo de nuestra humanidad, nuestra fragilidad y nos llene de tu poder, de tu sabiduría para vivir vidas victoriosas, poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a vivir con esperanza, con ilusión, Señor, renovada a pesar del pesimismo que hay a nuestro alrededor. Bendice a nuestra iglesia, a nuestra nación, a nuestros gobernantes, para que alejen de su vida el egoísmo y únicamente
tú les des la sabiduría para saber conducir a esta nación, Señor, y seamos bendecidos y tengas misericordia, Señor, de esta nación. Fortalece nuestra fe y bendícenos al comenzar una nueva semana, sintiendo tu cercanía, tu presencia a nuestro lado. Y danos oportunidades, ocasiones en poder expresar y transmitir el Evangelio, que únicamente esas buenas noticias son a través de Jesucristo. A Él sea la gloria. En el nombre de Jesús, amén.